Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo episodio de Pensamientos Contrarios. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Eddie, ¿tú? Bien, todo muy bien, súper emocionado y contento de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de GPS. ¿GPS? ¿Vamos a hablar de tecnología? No, vamos a hablar del GPS interno que tenemos nosotros como seres humanos. Vamos a hablar de la intuición, palabra muy hablada, pero a veces ni siquiera intuimos qué significa. Exacto, sí, 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 sí. Ah, bueno, estuvo bueno la conexión. Total, yo creo que la gente bueno, no la gente, nos desconectamos demasiado fácil de ese GPS. Todos, Sí, sí, todos. sí, 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 sí. Y allí empieza el trabajo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de intuición es porque empezamos a sentir. Y el gran problema de esta sociedad actual es que parece ser que nos obligan a no sentir. Sí, Tú vas a un grupo, llegas a un grupo de gente y preguntas, haz este ejercicio. Preguntas cómo estás. Y todo el mundo, bien, súper bien, chévere, wow, buenísimo. Pero haz la misma, cambia la pregunta al mismo grupo y dile cómo te sientes. Y la gente ahí no contesta. le da fly todo el mundo. ¿Cómo? Porque no estamos acostumbrados a sentir. Y cuando empezamos en ese trabajo de empezar a sentir, de empezar a sentirnos con las cosas que nos pasan afuera, es decir, estar hacia nosotros, estar hacia adentro y no de estar viendo solo lo de afuera, empieza un trabajo único y de crecimiento excelente. Claro, aparte que varias cosas, ¿no? Porque el tema, o sea, como el GPS es interno, o sea, la intuición es algo que tienes tú, o sea, tu intuición es tuya y la mía es mía. Correcto. eh, si yo estoy desconectado de mí, ¿cómo voy a, cierto? ¿Cómo voy a estar consciente de lo que mi intuición me quiere decir? Y yo creo que estamos estimulados y sugestionados para desconectarnos de esa sensación, sin ponerme aquí conspiranoico ni nada, pero claro, si estamos conectados con nosotros mismos de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero y todo eso, o sea, es más difícil que la gente nos convenza o nos, o que seamos alienados a hacer cosas. Pero al mismo tiempo también nos autosaboteamos precisamente estoy haciendo algo que mi cuerpo no lo siente bien, Ujú, ujú. pero porque X por creencia, y que eso es lo que me gustaría como que escudriñáramos en este episodio, como que por el deber ser, por la pareja, por la familia, como que voy a hacer esto a pesar de que mi cuerpo no lo siente bien, Ujú. ¿cierto? Y creo que es eso, qué fácil sería como conectarlo. Pero bueno, por supuesto siempre sacar las anécdotas. ¿En qué momento de tu vida tú empiezas a relacionarte con este tema de la intuición? O sea, cuando descubres la palabra o cuando empiezas a saber que existe todo esto de la conexión. Yo creo que cuando uno empieza, o sea, uno no es que, ay, ahora sí siento la intuición, no, Ujú. siempre la sientes. Claro. Uno le prestamos atención en su momento, otros no le prestamos atención, y es allí donde las anécdotas o las situaciones de vida que nos vienen o nos alejan de lo que queremos, empezamos a entender de que si sentía esto, ¿por qué lo hice? Ujú. Algo me decía que por aquí no es, pero igual me atreví a hacerlo. Y esto no tiene que ver con temas de espiritualidad ni nada, es un tema muy del ser humano. Es la lucha entre el ego y lo que verdaderamente sentimos. Por ejemplo, ¿por qué tú tienes que aguantar relaciones de amistad donde tú sientes que no debes estar ahí? Ah, ahí entra otra fase que fue muy común en nuestra generación, tal vez no tanto en la tuya, aunque yo soy en la tuya también, en que nuestros papás nos decían, debe ser un niño bueno, Ah, sí, claro. debe ser muy bueno en el colegio. Aquí está nuestra visitante Chloe, ¿no? Debe ser perfecto. Entonces, en ese mundo de la perfección, en ese mundo del ser buenos, dejamos de ser felices.
Y empezamos entonces a sentir cosas que no nos gustaban, pero por no desafiar la autoridad, porque si mi papá lo dice está bien, no juzgábamos, no criticábamos nada, no nos atrevíamos a confrontar muchas cosas, a pesar de que yo empezaba a sentir esas cosas. Claro. Entonces, la intuición no es algo que, no, la intuición es algo que está. Ahora, ¿qué pasa hoy? Que estamos es más desconectados de nosotros y conectados a las redes sociales. Estamos más desconectados de nosotros y conectados a lo que otro pueda decir. Y empezamos a ver una sociedad que está bailando el ritmo de lo que otros opinan, de lo que los medios nos dicen, o sea, porque al final el sistema, el status quo, y sin necesidad de caer en temas conspiranoicos como tú dices, nos quiere desconectados. Claro. Porque si somos una sociedad desconectada de nosotros, estamos mucho más fáciles a ser manipulados por todo lo que vemos. Por eso es que el gran trabajo es un trabajo primero de conexión personal. Y en ese trabajo personal, una vez más lo digo porque soy reiterativo en esto, en el detenernos un momento en esa carrera loca que a veces nos levantamos y pasamos todos los días, detenernos un momento y decir, ¿qué estoy sintiendo ante esto que me está pasando? No cómo estoy con respecto a lo que me está pasando, porque por estar estamos, sino cómo me estoy sintiendo en mi trabajo, cómo me estoy sintiendo en mi relación, cómo me estoy sintiendo en esa forma de producir dinero. Y ahí aparece un punto, Julio, que es muy complicado para mucha gente y que yo lo he trabajado mucho porque me gusta hacerlo. Y es aprender a crear caos en tus situaciones. Cuando tú eres capaz de mover las cosas, estás sacando tu comportamiento de la zona de confort, esa famosa que nos habla. Pero cuando yo soy capaz de crear caos en mi pareja, por ejemplo, Ana, no me está gustando esto no me gusta, o me estoy yendo hacia un camino que no siento que es el que debo ir. Cuando soy capaz de confrontar y mover las piezas y crear caos, es mover la energía. Es tan sencillo como cuando tú llegas y dices, ya este espacio donde tengo mi casa no me gusta, voy a mover los muebles, voy a mover esto, voy a mover lo otro. Tú dices, se siente una energía diferente. Claro. Pues sencillamente porque estás creando un caos de la cosa normal como ya la teníamos y empezamos a sentir otras cosas diferentes. Cuando nosotros somos capaces de crear ese caos porque intuyo que las cosas no van por donde quiero, pues ahí empieza el proceso de cambio que somos capaces de dar cuando tomamos esas acciones. Claro, claro, no, totalmente cierto y de acuerdo. Pero también pienso que, y por eso es que te preguntaba, obviamente pues la intuición es como que no es como, ay, descubrí que quiero estudiar o a qué me voy a dedicar, ¿no? Sino como que es algo que está ahí, pero nos desconectamos como tú dices. Sin embargo, fíjate que estás diciendo eso y pensé que también como que el tema de la confianza aparece. Me acabo de acordar que viendo un podcast, no me acuerdo en ese momento cuál, de tantos que veo, pero estaba viendo un podcast sobre adicciones Ajá. y uno de las personas que estaba hablando, que era como un ex adicto, decía que su intuición era como que yo como que debería drogarme para parar esta sensación, ¿cierto? Porque claro, cuando estás sobrio, aunque hay gente que dice que no hay mejor droga que la realidad, porque la realidad es bastante, ella ya es bastante distorsión, ¿no? Uy, correcto. Pero como que eso, como que él sentía que es como, y no lo decía como desde, bueno, es un adicto, obviamente va a decir que se quiere drogar, sino es como que creo, o sea, si tuviese, no sé, si estuviese con perico en este momento, como que, bueno, sí podría dar a eso, ¿no? Y entonces estaba pensando en que la confianza que podemos tener con nosotros mismos y con los demás, porque a veces confiamos más en la intuición femenina, que le llaman, Ajá. ¿cierto? Como que... Y ese punto es súper importante. Eso te dice de intuición femenina, porque la intuición es muy femenina. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres nos obligan a no sentir, más que a la mujer. Sí. El hombre no puede llorar, el hombre no puede sentir, el hombre no puede ser vulnerable. el macho, el Sí, fuerte, el de sí. acero, y en esa represión de nuestros sentimientos bloqueamos algo muy femenino que es la intuición. Total, y de hecho, mira, yo me acuerdo, por eso digo lo de la confianza, en mi casa.
Mi mamá, te he contado que es una mujer con un carácter muy fuerte, pero mi mamá, o sea, es súper trabajadora, siempre da el 1000%, se puede sentir mal, como muchas mamás, por no decir todas las mamás. Cierto, que está ahí contigo o haciendo sus cosas a pesar de que se sienta mal, de que esté triste o X cosas que le estén pasando. Em, y hay un dicho que a mí me parece una mierda de dicho, que es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, esos son los paradigmas que nos traemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché eso, yo estaba pequeño, no sé cuántos años tenía, pero sé que estaba pequeño todavía. Y yo decía para mis adentros, ojo, o sea, yo crecí con mi mamá y con mi padrastro y con mi papá también presentes, a pesar que estaban divorciados. Pero era como que, ok, sí, yo veo que mis figuras paternas masculinas trabajan y están presentes y todo el cuento, pero mi mamá es mi mamá. ¿Sabes? Es como que yo veo que mi mamá, o sea, que corre una maratón y después viene y hace la comida y le queda sabrosa y no sé qué, y entonces pregunta, ¿y cómo te fue en el colegio? O sea, no es lo mismo que el papá. Claro, el papá estuvo todo el día haciendo tal, pero no quiero decir que los papás no pueden hacer también así eso, ¿no? Lo que quiero decir es como que, o sea, no me jodan con que mi mamá está detrás de, o sea, mi mamá está al lado de, ¿cierto? Pero claro, lo que creo es que el tema de la intuición femenina que nos venden, y incluso pensaría que intuición femenina, porque como todos tenemos parte masculina y femenina, es como eso. Entonces, me parece súper clave, y allá donde quería ir, de que claro, nos podemos desconectar. Los hombres a lo mejor es más fácil que, bueno, no sé, si estoy pensando huevonada, ¿sabes? Como que, no. O sea, uno tiene como la vocecita por ahí que te dice, no deberías hacer eso. Esa huevonada precisamente que estás pensando es la que hay que parar. Exactamente. Hay que prestarle atención, ¿no? ¿Te Precisamente. ha pasado eso? O sea, te has encontrado en eso y te has dejado llevar por, no, debería ser tal cosa. Sobre todo tú eres papá. Y yo sé que, o sea, los papás lo ven a uno cagándola y es como que, o sea, ¿cómo contienes eso a veces son muy sobreprotectores porque piensan solo lo negativo? No, pero es que a lo mejor te puede pasar algo y tal. Entonces, ¿en qué momento deja de ser intuición y empieza a ser como sobrepensar? ¿O cómo manejas tú eso? Cuando entramos en el rol del papá, uno sabe que aunque le digas a los hijos no vayas por ahí, eventualmente van a ir por ahí. Claro. Y vas a tener que ser, o te conviertes en el autoritario y el padre ese superprotector, o te atreves a decir, bueno, que se dé el coñazo, pero se lo dije, Claro. ¿no? Lo cumplí. Y me ha pasado con mi hijo, hace un par de días atrás me decía, papá, me dijiste que no hiciera esto, y lo hice, y me pasó lo que me dijiste. Y yo le decía a él, no es que yo me las sepa todas, es que sencillamente he rodado más que tú. Claro. Y me he equivocado muchas más veces que tú. Entonces, pero nadie, como lo decía mi abuela, nadie aprende de la experiencia ajena, ¿no? Todos aprendemos de nuestra propia experiencia. Ahora, volvemos al tema de la intuición, o sea, siempre nacemos con ella. Tú lo decías, ¿no? Que el hombre, no estoy empezando a pensar huevonadas, ¿no? O sea, no, estás sintiendo algo que el otro cerebro, que no es este, sino este, nos está diciendo. ¿Sabes qué pasa? Nosotros nacimos en una sociedad donde todo es mente, todo es pensar, pensar, pensar. Yo soy ingeniero, o sea, las universidades te enseñan a pensar, 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 pero no te enseñan a sentir. Claro. Entonces, cuando empezamos a hacer algo y tú dices, el pensamiento me dice que debo hacerlo, coño, pero es que hay algo dentro de mí que no. Ese es el corazón. ¿Sabes que el corazón es el órgano que mide los sentimientos, el amor, la rabia, o sea, todos esos sentimientos que no le prestamos mucha atención, porque estamos pensando? El corazón nos da, cuando empieza, el corazón empieza a latir de una manera diferente cuando nos vemos a alguien que nos gusta, nos cambia el ánimo, las cosas. O sea, es igual. ¿Y qué pasa? Vivimos en una desconexión absoluta de lo que sentimos con lo que pensamos. Y si queremos traducir qué significa la intuición, precisamente es ese sentir del corazón. Es ese trabajo de congruencia. O sea, los seres humanos que hoy nos atrevamos a respirar, yo uso mucho la respiración como parte de procesos de meditación que hago y todo esto, es empezar a ser congruentes. De hecho, hay una meditación de alguien que yo sigo mucho, que es el doctor Joe Dispenza. Y Joe Dispenza tiene una meditación que dura como 25 minutos, media hora casi, en el que habla de la
importancia de la coherencia cardíaca. Ok. ¿Y qué es la coherencia cardíaca? Es la fluidez entre lo que sientes y lo que piensas. Estamos en una sociedad que actúa basada en el pensamiento, pero deja de sentir. Y cuando empezamos a sentir, entonces nos empezamos a sentir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Cuando seamos capaces de empezar a desarrollar esa congruencia entre lo que sentimos y pensamos, es donde nos convertimos en los seres humanos más congruentes que pueden haber. Porque es eso, o sea, lo que nos está faltando es esa conexión entre lo que siento y lo que hago. Claro, claro, claro. Pero fíjate que me parece, o sea, me hablaste de esto y se me vino algo a la mente y es, sería genial vivir en una sociedad donde todo el mundo, Sí, eh, Imagine como John Lennon, la canción. exactamente, sí, Pero pero hace todos caminando en grupos así, descalzos en el piso, ¿no? Dando vueltas en círculo. Pero acabo de pensar en algo y es que, o sea, tú no puedes negar lo que sientes, ¿cierto? Lo acabas de decir. correcto. Eh, Y atreverte a decirlo. también. Atreverte a Sí, confrontar. sí, no, y también decir como que, bueno, como en la película está intensamente, que las emociones toman el control, en la primera es como que alegría nunca quiere dejar que tristeza tome el control, y cuando por fin al final de la película deja que tristeza tome el control, la niña se siente triste, pero después ya hay como que, bueno, vuelve a estar Ujú. tranquila, se regula, ¿cierto? Porque queremos negar esas emociones. A lo que me quiero referir es cómo manejar, porque te decía hace rato que creo que la intuición tiene que ver con la confianza, ¿no? Cómo manejar eso de cuando tú sientes que algo te molesta, algo te incomoda y estás trabajando con otras personas o estás en una relación con otras personas o crees que lo mejor incluso crees que lo mejor para la otra persona es tal cosa y la otra persona también tiene pues no sé, está conectada consigo mismo o de verdad está escuchándose y hay como ese choque de intereses y te lo pregunto, o sea, llevándolo como en la vida real, es como, yo sé que tú trabajas con equipos de varias personas que están en diferentes países, aparte tienes tu familia, o sea, ¿cómo lidiar con eso en el día a día de manera práctica? Sí, particularmente creo que la vida es una negociación. Todo el tiempo andamos negociando lo mejor para ambas partes, debería ser así. Pero cuando tú sientes, o sea, el trabajo de la intuición es un trabajo muy personal. Y cuando sientes que hay algo que debes confrontar, por ejemplo, sientes algo que no te está gustando con alguien que trabaja para ti, pues evitar el ser radical y empezar a usar un poquito también la inteligencia emocional. Claro. Cuando trabajas con equipos de trabajo tienes que aplicar mucho eso para evitar rompimientos. Ahora, si sucede el rompimiento, porque es inevitable, pues sucederá. Pero el punto aquí importante es, bueno, intuyo y actúo pensando cómo me comunico con esa inteligencia emocional necesaria para que el otro entienda de que yo no es que quiera joderte, yo no es que quiera votarte, yo no es que quiera que haya un rompimiento radical, sino que quiero decirte que no me está gustando esto o que me parece que esto está súper bien, pero esto hay que modificarlo. Y es una negociación constante, Julio. Es una negociación constante. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza y cuando trabajamos con gente, pues hay que desarrollar mucho, no solo la intuición y usarla a tu favor, sino también la inteligencia emocional para que haya relaciones armónicas. Que por cierto es una palabra que a mí me gusta mucho porque la mayoría de la gente cree que la palabra armonía, que es un tema que pudiéramos desarrollar ya más adelante como un capítulo completo, la palabra armonía, mucha gente cree que es paz y amor, ¿no? Armonía es felicidad, todo muy rosado y muy Hello Kitty, muy bonito. Y si nos vamos a lo que es la mitología griega, la palabra armonía viene, no me acuerdo muy bien el tema de los dioses griegos y de todo esto, pero armonía nació, creo que fue de Afrodita con Apolo, no me acuerdo, no, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero la armonía es como la palabra que es el equilibrio entre lo difícil y lo fácil. Claro. Cuando yo soy un ser armónico es porque tengo la capacidad de tener en la vida un equilibrio entre lo complejo y lo fácil, entre lo negro y lo blanco. Es que estoy como en el equilibrio del ser humano. Eso es ser un ser armónico. Cuando soy capaz de utilizar la intuición a mi favor, empiezo a crear un ambiente alrededor muy armónico, porque va en consonancia a lo que yo siento
y también a lo que el otro quiere en esa negociación constante que hacemos, como lo hablábamos, de tener unas relaciones armónicas que viven entre el conflicto y la felicidad, pero que están allí en un equilibrio constante. Bueno, y me encanta que hayas mencionado lo de Apolo y no sé qué tal, porque Apolo es el dios de la guerra, y eso fue lo que estaba comentando hace rato, que el tema de la guerra, ¿no? Que claro, porque yo siento que la intuición también se va volviendo como algo lejano porque no la sabemos manejar, Correcto. porque no la sabemos, incluso cuando no, a mí me ha pasado, yo siento que estoy conectado con mi conexión ahorita después de mis 30, pero claro, porque ya tengo más de 30, ¿cierto? Entonces como que claro, ya la he cagado bastante y bueno, la seguiré cagando, pero por lo menos ahora estoy como que bueno, ya, lo que tú decías antes, la experiencia, ¿no? Ya eso me pasó y empiezas claro, la experiencia te da como que, tuve que haber confiado en mi intuición, ¿cierto? Para cosas buenas o para cosas malas, tuve que haber confiado en mi intuición. Solo que se vuelve esto y creo que ahí también es difícil, mejor dicho, es fácil que fallemos porque, por eso decía hace rato también que tiene que ver con la confianza, es complejo encontrar el balance entre defenderme yo, defender mis intereses o defender los intereses de alguien que amo, que me importa, alguien que quiero, al mismo tiempo que saber, o sea, es un conflicto filosófico, ¿sabes? Existencialista, me parece. Y qué peligroso es cuando eso pasa a niveles, por ejemplo, cuando estás a cargo por eso te decía lo de ser padre, o cuando estás liderando una empresa o un proyecto, porque termina afectando a otras personas, ¿no? Em, pero, a ver, ¿tú tienes algunas herramientas o o sea, algo que te centre, que te mantenga conectado siempre contigo mismo, pese a lo que esté pasando afuera? A mí particularmente, todos los días es una lucha constante con mis pensamientos. Yo fui formado desde la PNL, coaching y todo es pensar y soy ingeniero, entonces pienso y trato de como de extraer esa voz interna que tenemos y ponerla a mi lado y decir, ¿qué me estás diciendo? Porque o sea, siempre vivimos en eso, voy a hacer algo, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero el trabajo es no dejarlo aquí, sino sentirlo, que es Claro. algo muy difícil, muy efímero, muy aire de poderlo, Sí, etéreo. no, es Sí, muy la vaina. etéreo, o sea, es algo que es un sentir, o sea, es eso, por ahí alguien lo llamaba el estar en modo Buda constantemente, o sea, estar muy callado, estar escuchando más que hablando, porque y es muy del ego, ¿no? Hablar, para que me escuchen, para yo resaltar. Pero cuando me detengo, y que eso es difícil cuando tú estás en un mundo de negocios y todo esto, cuando te detienes a pensar, perdón, a escuchar lo que el otro está diciendo, es lo único que te permite abrir esa antenita de la intuición, porque si eres tú el que habla, no estás recibiendo nada para poder procesar lo que estás escuchando, viendo y sintiendo de la otra persona. Entonces, para mí el mayor de los ejercicios, cosa que me cuesta mucho, es tratar de mantener esos pensamientos con congruencia, pero hablar menos y escuchar más, Mm. porque es lo que te permite medir Difícil en esta época. pero muy Porque, difícil. o sea, estamos estimulados. Te sientas a ver algo en Netflix, ¿a cuánto no le pasa que no encuentran qué ver porque hay demasiadas opciones? Pues estás Correcto. sobreestimulado, o sea, y tú lo has dicho en uno de tus videos de negocios, del tema de los nichos súper específicos, Ujú. que es como que, claro, cada vez encuentran más cómo te van metiendo por más filtros, encuentran cómo captar tu atención y eso te mantiene desconectado. Es la gran moneda de hoy de los negocios, o sea, la atención de la Sí, sí, gente. sí, 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 sí. Cuando estamos en un momento de tantas opciones de ver cosas, el que es capaz o el que sea capaz de captar la atención del otro, y sabes, no es tan complicado, es sencillamente el otro lo que está es gritándote para ser escuchado. Cuando tú vendes, por ejemplo, tú deja de hablar de ti y deja que el otro hable de sus problemas, de sus necesidades, porque cuando yo soy capaz, esto yo lo veo mucho del lado empresarial, del lado de los negocios digitales donde estoy, que
La mayoría de la gente dice, voy a crear un producto, voy a hacer un entrenamiento de tal cosa y va, buenísimo. Pasan 3, 4 meses construyendo el producto y cuando llega la hora de la verdad, que es vender, pues no venden nada. Y no venden nada, ¿por qué? Porque se ocuparon primero de crear el producto sin entender el problema que hay en la sociedad o en el mercado, en el nicho de mercado que vas a trabajar. Y ese tipo de problemas generalmente nosotros lo vemos, lo encontramos cuando dejamos que el otro hable. En el momento que el otro hable, no solo intuyo lo que yo puedo hacer, sino también intuyo lo que el otro necesita. Y ahí es donde yo puedo preparar el producto que resuelva ese problema puntual. No, qué importante. Bueno, es que sería como estar presente, ¿no? Estar presente en la conversación con el otro. Así es. Sabes que me hiciste recordar a mi terapeuta porque ella me dice que el lenguaje es la primera forma de poner quienes somos afuera. Y que cuando la gente dice, ay, yo no lo quise decir en ese sentido, sí lo quiso decir en ese sentido. Lo quiso decir en ese sentido. Y es como que, o sea, exacto, como que, ¿cómo es la broma? Hablamos, no, escuchamos pero no oímos, ¿cómo es? Algo así es. Oímos pero no escuchamos, es la No vaina. escuchamos. Es cuando estás hablando con alguien y esa persona te tiene que decir algo y tú intuyes que te tiene que decir algo y la persona empieza a dar rodeos. Yo le digo a la gente, dime lo que tengas que decirme directo, al punto. Sí, ¿no? O sea, y nos cuesta mucho a veces. Porque esa es la otra, que tú siempre lo dices, que nos enseñaron a ser buenos y no a ser felices. Nunca queremos sentir mal al otro. Bueno, a veces sí queremos, pero como que por lo general no queremos como que, o que nos perciban como alguien. Como seres malos. Como malo, exacto. Así sea que lo que yo tenga que decir es importante para mí, o sea, no sé, para mi dignidad, para quién soy, para mi persona. Correcto. O esta cosa de, ¿no te ha pasado de que, le están poniendo los cuernos a fulanito o a fulanita? ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque entonces, claro, pienso, no, pero va a quedar como un sapo, va a quedar como un chismoso, como un metido en la relación, Sí. pero estás viendo que otra persona le están siendo infiel y a lo mejor esa persona le importa la confianza que tiene su pareja, que está siendo violada y es como que, o sea, no, es fácil desconectarse. Correcto. Porque también ese es otro punto del tema de la intuición que quería abordar. El tema cultural, ¿no? De estos deberes que hay que hacer, de cómo somos, de qué pensamos y tal. Y es como, bueno, pero una cosa es lo que me diga la cultura o lo que me diga la norma o lo que me diga la moral de X, de mi sociedad, y otra cosa es lo que yo siento que me parece lo que tú intuyes. Exacto, lo que tú intuyes de que no, o sea, no. Y eso yo siento que a lo mejor sonará como una tontería que estamos aquí intenciando mucho, pero yo creo que eso lo usan demasiado los políticos, ¿sabes? También como para aprovecharse de que todos queremos lo mismo, de que todos queremos, no sé, obviamente tener plata en el bolsillo y tal, pero pasan más cosas en el día a día que... Fíjate que en el mundo de las relaciones y sobre todo en el mundo de los negocios, tú escuchas hablar gente que dice, no, ese tipo es súper hábil para hacer negocios. Yo particularmente creo que lo que es ese tipo de personas son muy intuitivos y la habilidad la pueden convertir en algo muy a favor o en algo muy manipulador. Claro. Porque él sabe, ese tipo de personas sabe lo que el otro necesita. Como dicen, sabe por dónde cojea el caballo o algo así, es el dicho, ¿no? Entonces, cuando ya tú sabes, por eso es que es tan bueno intuir, por eso es que es tan bueno escuchar, porque a la hora de la vida, que es una negociación constante, es una venta constante, ya tú sabes qué es lo que vas a ofrecer. No sé, tú intuyes que a la otra persona le gusta ver a gente, por decir cualquier cosa, ver a gente vestida de blanco. Entonces, a lo mejor en esa negociación que tú vas, te vistes de blanco. Entonces ya son contrapartes que llevas a tu favor o partes que llevas a tu favor a la hora de negociar cualquier cosa. Entonces creo que la intuición, bueno, por eso al principio decíamos que la intuición es el GPS. Claro. Es lo que te lleva en el camino constante de búsqueda contigo para saber en dónde me muevo en un mundo donde la gente anda buscando tal vez joderte, la gente anda buscando... Sí, te quiere llevar para otro lado, pues. Porque el mundo es así. Ahora, el problema no es que el mundo sea así. El problema es que estás haciendo tú para no luchar contra el mundo, sino saber en qué camino que estás moviendo. Total, Gaby, y sabes también que creo que el tema generacional, obviamente el tema generacional afecta muchas cosas, pero creo que, mira lo que está pasando ahorita, que no lo digo yo, o sea, ya han hecho estudios y todo,
la mayoría de la, no sé, la generación Z o los millennials prefieren creer en la astrología que en la religión, porque es un poco más abierto, o sea, es menos rígido que todos los 10 mandamientos y no sé qué, todo este tema de la religión católica, ¿cierto? Em, y todo este tema holístico y como que posmoderno, nueva era con el tema de la espiritualidad, es como muy que Dios eres tú mismo, que te conectes contigo mismo y tal, no sé qué, o sea, como que aprovechándose de eso. Pero yo creo que también se ha vuelto como una matriz de opinión, porque hay otra cosa que me gustaría que dijéramos y es que a veces la intuición también falla. Seguro. O sea, a veces como que yo le apuesto a tal cosa y tal cosa no funcionó, pues. Tanto para una cosa, o sea, una cosa pequeña. Y a lo mejor, y falla, Julio, sencillamente porque no la practicamos. O sea, si todos Ajá. los días hiciésemos ese trabajo de desarrollar esa conciencia del ser, que es lo que desde el punto de vista metafísico la gente habla. La conciencia del ser es esa conexión en ese Dios, cuando tú tocas el tema religioso, ese Dios que la gran mayoría de las religiones lo ven afuera, Ujú. pues no lo internalizas. O sea, tú en mí, yo en ti, o sea, ese trabajo. Hubo un tiempo, más o menos cuando tenía como unos 20, 25 a 30 años, yo leía mucho la Biblia, muchísimo la Biblia. Y luego empecé a buscar tendencias, empecé a conocer cosas de la cienciología, me metí en diferentes cosas como en esa búsqueda. En esa búsqueda, además, porque yo sabía que necesitaba constantemente, todos necesitamos constantemente estar trabajando en nosotros mismos, ¿no? Claro. Y hace un par de años atrás empecé nuevamente a leer la Biblia, pero desde un punto de vista diferente. Ya no con el prejuicio de la religión la imposición de la religión, sino más bien desde el libro que nos dice absolutamente todo. Cuando yo me pongo a analizar los grandes pensadores, los grandes speakers, los grandes motivadores, tú empiezas a analizar ciertos fragmentos de la Biblia y son ideas que se están hablando. El gran problema que a veces tenemos es que como nos han inculcado una obligación en una religión, pues ese tipo de literatura a veces la odiamos porque que no me quiero sentir religioso, ¿no? Pero yo creo que para mí, uno de los mejores libros para desarrollar esa intuición, para desarrollar esa conexión contigo, es precisamente leer la Biblia sin el tema religioso de por medio, independientemente de lo que tú creas, o sea, y si es que acaso crees, que parece una estupidez en el momento que vivimos no creer en nadie, ¿no? Pero si no crees, pues la Biblia es un libro perfecto para poder desarrollarte como ser humano y caminar en ese camino tan complicado que a veces estamos. Sí, claro. Bueno, yo lo que pienso es que soy un poco como más, o sea, como que pienso distinto es porque, por ejemplo, no sé, sabes que en la religión cristiana la gente se casa joven, o sea, los jóvenes se casan para poder ser pareja. O sea, no, como que hay un noviazgo, pero un noviazgo como vigilado por los padres, sobre todo si son menores de edad, qué sé yo, y ya como para consumar, se tiene que casar, ¿cierto? Y yo digo, wow, o sea, imagínate tener 20 años y casarte, y también sé que hay gente que se casa a esa edad y dura un montón de tiempo, Claro. quién sabe a costa de qué, pero dura un montón de tiempo, pero es como que a lo mejor en ese momento, o sea, como puede fallar la intuición ahí, ¿sabes? Porque ajá, el enamoramiento es, o sea, todos hemos estado enamorados y estar enamorado es como que pierdes el foco, o sea, la razón Es es en el momento del amor, de la seducción, sí, ese sí, 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 día sí, sí. que nos lleva. Y entonces como que el GPS te puede empezar a fallar. Co- eh, y entonces por una norma que pone la religión, porque se piensa que tal cosa, em, dos personas se unen y bueno, o sea, cuando pueden manejarse diferente. Ojo, no estoy criticando, lo estoy trayendo o sea, lo traigo a colación como para analizar cuando la religión, cuando hay como un pensamiento muy rígido que puede poner en lucha interna lo que siento que debería hacer o lo que quisiera hacer, o sea, como que, bueno, quiero tener una relación con tal persona, pero no quiero estar tan serio con esa persona, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en contraparte, hoy se habla del tema de las relaciones líquidas, porque todo el mundo tiene miedo a que lo dejen.
Entonces, para no quedarse con alguien que lo vaya a dejar y no salir herido, prefiere no tener nada serio con nadie. Me comprometo menos. Entonces yo digo, fue puta, pero o sea, no, que venga el meteorito y ya, que no es que acabe con nosotros. Correcto. Porque es demasiado difícil. Sé que seguimos dando vueltas sobre el tema de conectarnos con nosotros mismos, pero, o sea, tiene que haber una forma. O sea, creo que contenido como este, la idea es como precisamente eso, que la gente se conecte. Sobre todo cuando este tipo de contenido que habla del autoconocimiento y tal, y hacer introspección, también se vuelve parte de ese modelo distractor porque al final te quieren vender un curso, porque te quieren vender un libro, porque te quieren vender algo que sí lo queremos hacer, pero por lo menos en este lado es como de manera genuina, ¿cierto? Sí. Pero qué difícil eso, o sea, cómo bueno, otra vez que tú eres padre, ¿cómo haces eso para mantener a tus hijos avispados en ese sentido? O sea, pendientes. Sí, yo creo que lo importante es, volvemos a lo mismo, a esa relación básica, la tuya contigo, valga la redundancia, y después de eso, actuar con el liderazgo que puedas tener, eh, darte cuenta que necesitas mejorar y que al final darte cuenta también de que esto es una mejora continua, esto no es algo, no, ya soy el elevado y ya estoy conectado, lo que te decía en un principio. Todos los días tenemos que estar haciendo un trabajo personal de devolvernos, ¿no? Y todo el tiempo, eso es lo que habla este autor, Michael Singer, habla de todo lo que es el modo Buda, o sea, el estar respirando y sintiendo constantemente la vida que día a día se nos atraviesa con nuestros hijos, con nuestros papás. Tengo una mamá exageradamente intuitiva y de eso también aprendí mucho de ella. Y me acuerdo mucho que mi mamá me decía, tú como que me tienes que contar algo que no me has contado. Y era así. O me decía, soñé anoche contigo, ¿te pasó esto? O sea, mi mamá es una persona súper intuitiva y todos somos súper intuitivos. Lo que pasa es que unos lo desarrollamos más que otros o lo practicamos más que otros. Por tanto, yo creo que no hay una fórmula mágica de los 7 pasos para ser intuitivo. El único paso importante es stop, detenerte en esta locura de vida que a veces llevamos y empezar a sentir que me está diciendo este, que me está diciendo el otro, que me quiere decir esta persona. Para mí, el mayor de los ejemplos de liderazgo es Jesús, sin poner el tema religioso. O sea, Jesús como líder. Claro. He leído mucho de Jesús como líder. Y uno de mis trabajos personales siempre es, ¿qué haría Jesús en un momento como este? O sea, ¿qué haría la persona que yo tengo como el mayor nivel de liderazgo? ¿Qué haría en un momento como este? Y eso no es más que el trabajo contigo. Estar todo el tiempo pendiente de ti, estar qué estoy sintiendo. Y con eso, Julio, no solo mejoramos nuestras relaciones, o mejoramos nuestra relación con el dinero, con eso curamos enfermedades. Empezamos a sentirnos mejor de salud, porque el cáncer y temas de infartos y todo esto son cosas que intuitivamente no las procesamos. No, y estadísticamente cada vez son más normales que a todos le va a dar en algún momento de su vida. Y por supuesto explotan, y en el momento que explotan a lo mejor la vida ni siquiera o la vida te lo venía avisando hasta que llegó un momento que te dio el coñazo y te dijo, bueno, yo te lo venía avisando ya mucho. Varias veces te dije que podía pasar esto. No estamos viendo lo que nos pasa diariamente, por tanto mi intuición se queda relegada y bueno, eventualmente algo. Yo decía en estos días un ejemplo, hay gente que no disfruta ir al cine solo, por ejemplo. O sea, no, tengo que ir para el cine, tengo que ir acompañado, ¿no? Es que algo tan básico como disfrutar de cosas por ti mismo, estés casado o no, no importa, o sea, tener esos espacios de individualidad son los mejores momentos para desarrollar esa relación intuitiva con nosotros mismos. Pues yo creo que este es un tema que podemos pasar 16 horas acá. Y creo que aquí el gran mensaje, de nuevo, como termina en cada uno de nuestros episodios, es el trabajo personal. Es el trabajo que hoy de manera prioritaria y urgente necesitamos todos como seres humanos para poder desarrollar esa antenita, ese GPS que nos indica el camino que debemos tomar y es la intuición. Y el camino es personal. Tú puedes decir, no, a mí me gustaría irme por aquí. Y el otro dice, no, aquí, para mí, yo intuyo que mejor me voy por acá. Y a lo mejor se equivoca esa intuición, pero no traicionaste lo que tu corazón te dice. Claro, es lo importante, sí. Así es. Bueno. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y recuerda suscribirte a nuestro boletín Pensamientos Contrarios, a nuestro canal de YouTube
y en todas nuestras redes sociales para que sigamos compartiendo este tipo de contenido. Chao, gracias.